Que Dios los bendiga, queridos amigos y hermanos. Esta es una nueva transmisión de un programa que apenas comenzamos y esperemos semanalmente estar proyectándolo a todos ustedes en distintas partes de México y el mundo. El día de hoy estamos en vísperas de lo que el mundo celebra en algunos lugares como el Halloween y en otros como el Día de Muertos. En México se le quiere dar una importancia cultural, incluso prehispánica, y muy interesante, muy profunda y muy diferente de lo que es el Halloween, que se celebra en Estados Unidos, o lo que es la Unión Anglosajona, Europea y Americana. Voy a comenzar cantando una canción que se llama La Muerte. Escuchen esta bonita canción. La muerte no tiene amigos, parientes o familiares. Y aunque tú nunca la buscas, anda en todos los lugares porque la llevas contigo. Para colmo de tus males, no le importa que seas pobre o que tengas bienestares, porque se lleva parejo, aunque tengas amistades, ella no va a perdonarte. Mientras nunca te prepares, quiero que estés muy alerta y que te des cuenta de cómo escapar de las garras de la muerte para que no sufras por la eternidad. Pues solo aceptando a Cristo tendrás vida eterna. ¿Qué más? Hoy es el día que tú aceptes lo que dijera mi Cristo. El que cree en mí aunque esté muerto, vivirá como está escrito. Quiero que estés muy alerta y que te des cuenta de cómo escapar de las garras de la muerte para que no sufras por la eternidad. Pues solo aceptando a Cristo tendrás vida eterna. ¡Ay, ay, ay! ¡Amén! Ay, quedó esa canción. Y fíjense que la muerte, como lo dice esta canción, pues no tiene amigos. Muchos creen ser amigos de la muerte, le hablan como a cualquiera, pero en realidad, como dice este canto, la muerte no tiene amigos. Algunos le oran, le rezan, pero nosotros los cristianos evangélicos, le cantamos, le adoramos, elevamos nuestras oraciones, nuestras plegarias al dador de la vida, el que venció la muerte el tercer día. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y por eso vino Cristo Jesús a morir por nosotros. Si la paga del pecado es muerte, y Romanos dice que por cuanto todos pecaron, todos merecen la muerte. Por eso vino Cristo Jesús. Hace tiempo le preguntaban
al Papa Francisco que por qué vino Jesús a morir. Y el Papa Francisco dijo, no, pues quién sabe, la mera verdad no tengo idea. No sabría decirte, dice. Pero la realidad cierta, verídica, veraz, certera, es de que Cristo vino a morir para derrotar a la muerte, para derrotar al pecado, para que tú tengas vida. Así es de que no hay, no hay otra verdad. Ahora voy a hacer esta transmisión, voy a invitar a un amigo a unirse, el maestro Salomón de la Cruz Tuyup. Le voy a pedir que ya está conectado, envíe una invitación, envíe una solicitud para que lo pueda yo aceptar aquí en la transmisión en vivo y podamos los dos estar compartiendo con todos ustedes alguna palabra, algún recuento, algún análisis sobre el Día de Muertos, exclusivamente porque el Halloween es otra variante de esta celebración, pero queremos enfocarnos en el Día de Muertos. El Día de Muertos. Entonces, voy a esperar aquí al doctor, al maestro Salomón de la Cruz Tuyup para que se una a la transmisión. Primero Dios, esperemos que no haya inconvenientes para que él se una. Y en lo mientras, salúdenme, a ver, ustedes díganme desde dónde se conectan, desde dónde nos pueden saludar, aquí en México, en otros países, cómo se la están pasando en el día de hoy, 31 de octubre, que ya acaba de pasar una corrida, un recorrido, por aquí por las calles, dando la vuelta, todos los lugares. Aquí está el... Pues miren, saludos a la familia Martínez. No sé por ahí, producción, a ver si ya si ya mandó el maestro Tuyup. Dice, no puedo mandar la solicitud. Veo un comentario que dice, no puedo mandar invitación, a ver si lo podemos invitar nosotros directamente. Ya le van a enviar la invitación. Con este sombrero, porque el día de hoy estoy, voy a decirles a todos que el día de hoy me pongo el sombrero porque yo estoy de acuerdo con la manifestación que hacen los campesinos, los agricultores en todo el país. Y no que les paguen 7,200, no, que les paguen 10,000, que les paguen 10,000 y eso es poco. Bueno, eso es tema de tesis, como a veces le decíamos a los alumnos. Doctor Salomón, ¿cómo está usted? Muy bien, saludo. ¿No aparezco de cabeza ya? No. A ver, permítame, estoy tratando de ver. Saludos desde Tlanchinol, Hidalgo. Sandra Hernández, gracias por estar aquí. Chayito Aguilar desde Tulancingo, Hidalgo. Gracias por conectarse. Vamos a tratar un tema súper interesante, así que no se desconecten y compártanla, esta transmisión, para que podamos llegar a más personas. Saludos desde Yucatán, Popolná, mi amiga Yane Góngora. Saludos a toda la familia Góngora. Gracias por conectarse. Compartan la transmisión. Les solicito que le den like, le den me encanta, para que esto pueda mover el algoritmo y podamos llegar a más personas. Ya teníamos 25 personas conectadas y queremos que nadie se desconecte. Saludos desde el Estado de México, Cesfi. Gracias por conectarse. Bendiciones. Pastor Salomón. Sí, saludos desde Cozumel a todos nuestros amigos que nos están escuchando.
Es una bendición poder saludar a mi amigo Martínez hasta Hidalgo. Y qué bendición. Oye, se ve adornado muy bonito tu espacio, tu set. Sí, mi hermana, que es la mente creativa de todo esto, me ayudó, dice, ¿qué vas a poner en alusión? No, pues nada, le digo al contrario, porque pues, nosotros no debemos hacer nada de eso, pero tenemos unas lucecitas, no, quiero aclarar que no es por el Día de Muertos, esto va a estar ahí permanentemente, porque voy a estar haciendo este programa, como ya platiqué con ustedes, la audiencia, algunos ya saben, pero las luces no tienen nada que ver con el Día de Muertos, para empezar, porque algunos también ponen en los altares, y ponen que porque los va guiando hacia el más allá, que una luz, que las velas, que que lo otro, no es nada de eso, aclaro desde ya. Muy bien, pues aquí estamos listos, me parece que es un buen tema, estamos ya a día 31 y a pocas horas de llegar el día primero, que son fechas básicamente tradicionales en las celebraciones de estos temas, que no solamente en México, aunque en México pues es muy, pero tradicional, incluso me parece que desde el 2005 la UNESCO declaró el culto de los muertos en México como patrimonio universal de la humanidad. Así que pues estos festivales se han vuelto más enfocados aquí en México, pero no es el único país que está haciendo pues ahora sí que remembranza. De hecho, hasta parece ser, o sea, como uno lo ve, las celebraciones están yendo en aumento cada día. Hasta parece ser que hay una especie de agenda que se está moviendo al tema del culto a la muerte. Y yo creo que es por allá que se está manejando. Hay muchos elementos que así lo muestran, que el culto a la muerte está teniendo mucha fuerza debido, y tenemos que entenderlo bien, a dos elementos importantes. Uno, hay una invasión de Oriente Medio, con el terrorismo. Y algo muy interesante que vamos a tocar por aquí rápidamente, porque no es el tema, pero el yihadismo, por ejemplo, es una religión que promueve el culto a la muerte. ¿Por qué? Porque es una religión de muerte. Y por otro lado, en los movimientos de narcóticos, los grupos delictivos, pues también tienen diferentes tipos de cultos, pero principalmente es el culto a la muerte, o a la Santa Muerte que le llaman ellos, a la Niña Blanca le dicen, porque son muy supersticiosos estos grupos delictivos. Siempre que veamos una imagen donde en una ciudad se ven la veneración del culto a la muerte, es porque hay grupos delictivos y corre el tema de la droga. Eso es algo que podemos ver, y me parece que es por allá todas estas agendas de muerte que se están promoviendo. Bueno, pero ya estamos platicando sobre esto, ¿no? Sí. De hecho, arranqué con una canción que se llama La Muerte. La muerte no tiene amigos, porque se está levantando muy fuerte. Ya tiene años el culto a la muerte, pero pareciera que en lugar de que vaya menguando, viene aumentando más en los últimos 6, 7 años. Creo yo que usted es muy atinado en lo que está comentando de una agenda que no se atreve a decir su nombre, pero que descaradamente nos lo está presentando desde la cúpula del poder en México, desde la política, cuando vemos que nuestro mismo presidente, bueno, expresidente, yo no digo presidente todavía, porque a lo mejor ahorita ya está Claudia Sheinbaum en el poder, pero pero también la sigue presidenta mandando. le llama presidente, ¿eh? También Sí, la presidenta le llama presidente. sí, claro, porque él es el que... Hay un dicho muy popular en la historia que dice, bueno, el presidente vive aquí, pero el que manda vive enfrente, algo así. El de enfrente, el que manda es el Exactamente, de enfrente. exactamente. Y eso es muy cierto. Bueno, dijo que se iba a encerrar en su ranchito y que iba a escribir un libro. Y ahorita no creo que no va a estar difícil con eso. Bueno, pero sí es otro tema. Pero sí quiero decir que abiertamente el culto a la muerte
lo quieren tomar, lo quieren rescatar culturalmente, impulsarlo en las escuelas, en los trabajos, en el sector social, como un tema del México prehispánico. Y quiero partir de este punto, del punto histórico, porque pues yo di clases sobre historia universal, sobre filosofía, sobre culturas prehispánicas. Por ejemplo, aquí en el centro de la República, donde estamos nosotros, todos los grupos toltecas, que de ahí vienen los aztecas, chichimecas y otros más, por eso tienen el sufijo cas, porque vienen de ahí, son toltecas. Heredamos nosotros esa cultura. Bueno, voy a decir heredamos porque yo estoy en la zona tolteca, otomí, y es antes que todas estas que acabo de mencionar y que fueron los que finalmente recibieron a los españoles. Estamos hablando de los mexicas, aztecas, y todas las demás culturas, por supuesto, pero los toltecas tenían un dios principal que era el Huitzilopochtli, y este dios era el dios de la guerra, el dios prácticamente que el dios de la muerte, ¿no? El dios que exigía las matanzas, las guerras, los sacrificios. Hay un tema Correcto. político con los sacrificios, pero aquí se creía, por ejemplo, en el Mictlán, en donde usted está, que es cultura maya. Yo desconozco más acerca de ello, pero si nos pudiese comentar algo de este punto, partiendo desde el tema histórico, y hay que hablar del Día de Muertos, le decía a la audiencia, porque en México celebramos, o quieren más bien hacernos creer que celebramos todo, ¿no? El culto a la muerte, cuando una gran parte de la población somos cristianos evangélicos, no se diga en el sureste de México, pero que vamos a ir viendo, si usted nos puede desglosar, desde el tema prehispánico hasta el tema de la Edad Media, porque el Okay. Día de Muertos también ahora cae con un día apostólico romano, católico. Correcto. Entonces, Pues, alguien es muy podría decir, interesante lo que tú estás comentando, pero incluso me gustaría, antes de entrar ya al tema histórico, que ahorita con todo gusto lo compartimos, me gustaría comentar esto. Yo puse un meme en mi muro hablando del tema de Halloween, porque precisamente algunos se rasgaban las vestiduras. Ahorita que tú estabas haciendo comentario del volver a las raíces prehispánicas, ¿no? Precolombinas. Aquí en México, y se rasgaban las vestiduras porque el 12 de octubre, porque no, pues es el Día de la Raza, y ahora se estuvieron atacando a Cristóbal Colón, ¿no? El 12 de octubre, porque vino a echar a perder todo acá, dice, ¿no? Ahora, luego en la imagen estaba Cristóbal Colón, dice Cristóbal Colón viendo cómo ahora, después de que atacaste el 12 de octubre, vienes a celebrar el 31 de octubre. Y el 31 de octubre, una fiesta traída de los druidas, desde los anglos. Y es algo muy interesante, interesante esto, Isaac, de que aquí no escucho los gritos. O sea, en este tema del Halloween, que hasta la pronunciación no es ni maya, no es tolteca, no es de ninguna de las culturas prehispánicas, y nadie está pegando el grito al cielo por el tema de Halloween aquí en México. Es algo muy interesante eso, ¿no? Lo segundo, antes de entrar a la explicación de, por ejemplo, los mayas y por ejemplo, las culturas prehispánicas, todavía antes del establecimiento el culto de Huitzilopochtli, ¿no? En el centro, o aquí ya con los sacrificios a lo que era pues Kukulcán, mucho antes estuvieron, algo muy interesante que hay que decirlo, Isaac, estuvieron los olmecas. Y los olmecas, esto es algo muy interesante porque si vamos a rescatar culturas, o sea, vamos a la anterior a la cultura tolteca, anterior a la cultura maya, está la cultura olmeca. Y esto es algo muy interesante, Isaac, porque esa cultura no tenía ese tipo de costumbres. Era una cultura realmente diferente, o sea, que influyó en todo lo que es este territorio muchísimo antes que las culturas prehispánicas o
o precolombinas, ¿no? Entonces, eso es por decir algo, ¿no? Porque si se quiere rescatar culturas, bueno, pues antes de esas culturas que están como los mayas, porque sí, los mayas, y antes de los mayas están los olmecas, y antes de los toltecas están los olmecas. Esto es algo muy interesante, es solo para, lo dejamos ahí como una reflexión, ¿no? Sin embargo, el culto a la muerte es muy antiguo. Cuando uno se va a la historia, el Día de Muertos, qué interesante que es celebrado desde hace miles de años, llegando la temporada de otoño, cuando van cayendo las hojas y viene lo que es la muerte de la naturaleza, ¿no? En ese periodo de tiempo se celebra esa, desde muy antiguo, en los documentos, por ejemplo, yo tengo acá la historia de Gilgamesh, Ishtar, en la desesperación y esperanza ante la muerte, no podemos pasar por alto. Imagínate que estamos hablando de la época cerca de postdiluviana. O sea, ya se celebraba el tema de la muerte. Ya los egipcios, también tengo acá un librito que habla del libro de los muertos egipcio, donde están todas las tradiciones de cómo practicaban los rituales. Imagínate una cultura milenaria como la egipcia, ¿no? Entonces, ya estaban los cultos pues dedicados para los rituales de muerte post-mortem. De hecho, algunos piensan, o sea, teorizan, no piensan, sino teorizan, de que el cristianismo tomó el tema de la inmortalidad de los egipcios, cosa que no es exacto ese dato, ¿no? Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta. Luego encontramos más adelante en la cultura griega a Homero. Homero también ya hablaba de ese tipo de tradiciones. Incluso el gran Aquiles, que había acabado con la vida de Héctor, para rogarle en cierta forma que le devolviese el cadáver y así poder celebrar cierto ritual con ese cadáver de su hijo amado, ¿no? Entonces encontramos el tema de los muertos es un tema muy antiguo. En algún momento, algunos historiadores dicen que en el Pleistoceno, en el continente europeo, pues ya es testigo de la aparición de este tipo de comportamientos con el tema de la muerte. Pero como no se tiene un contenido de qué es exacto, el tema de la muerte es incierto, porque eso es algo que viene por revelación. Ya el Señor Jesucristo tendría que revelarnos más. Incluso si vamos a la Biblia, pasa lo mismo, ¿no? El Antiguo Testamento tiene una panorámica muy, pero muy, un barniz el tema de la muerte. Hasta que Cristo viene y saca a la luz la inmortalidad. Y entonces se va detallando el tema de la muerte de una forma más detallada, el tema de la resurrección, el tema de la vida ultratumba o después de la tumba. Va detallándose qué pasa con una persona cuando muere. Ya el Nuevo Testamento lo detalla después. Pero imagínate las culturas que no tienen una revelación, pues la imaginación empieza a volar y se empiezan a crear tantas pues tradiciones hasta donde le alcance, ¿no? La imaginación. Así fue como en Europa, fíjate qué interesante que es en Europa, donde parte el culto a la muerte, que está relacionado con lo que ahora nosotros conocemos como el Halloween, con sus raíces paganas, con los celtas, el Shamaín, que precisamente el Shamaín es un culto a los muertos. Realmente es así, y es una tradición anterior a la invasión de los mismos romanos, que fue en el 46 a.C., en las Islas Británicas. Ya ellos, allá en las Islas Británicas, en Gran Bretaña, ahí con los anglos, con los ingleses, ya se practicaba este culto a la muerte con los druidas antes de la llegada de los mismos romanos allá. Pero con la llegada de los romanos, esta festividad se mezcló con dos cultos de muertos. Fíjate qué interesante eso. Se mezcló con dos cultos de muertos, que era el día de Pomona y Feralia. Se van mezclando, vean cómo va tomando forma
Y el 1 de noviembre se celebraba a la diosa Pomona de las frutas, árboles y la fertilidad. Va tomando ya como un sincretismo entre la festividad de los ingleses con los romanos cuando viene la conquista. Pero esto no significa que otras culturas desconectadas no tuvieran esos cultos, porque, por ejemplo, en los japoneses, el Zen, iluminación y muerte, en la cultura japonesa se practicaba ese tema de cultos a la muerte, el del Zen japonés. También se habla del sueño eterno del dragón y la muerte en la cultura china, cosa interesante también dentro de los chinos y que está relacionado con el dragón. Y fíjate que este tema de la muerte está relacionado también con la cultura, con el culto a la serpiente, es algo, a la serpiente y al dragón en ese sentido. Es algo muy interesante. Ya en los países del continente americano, pues su origen sí es precolombino, anterior a la conquista. Pero una nota que quería dar allá es que en el caso de los mayas hay una etapa antigua, la etapa antigua de los mayas. Ellos no practicaban el culto a la muerte, a los sacrificios, no, ni era una religión idólatra. El Hasta preclásico. llegada, perdón. El preclásico. El preclásico. Ya llegando al periodo clásico, cuando viene el encuentro con las culturas del centro del país, de aquí de México, entonces se adoptaron los cultos de sacrificios, porque esos fueron traídos del centro del país, de las culturas, en la relación que tuvieron con las culturas. Bueno, por ejemplo, estamos hablando de que allá en México se desarrolló la cultura, ¿cómo se llama la cultura? No la tolteca, la cultura... Teotihuacán. La de Teotihuacán, ¿cómo se llama la cultura de Teotihuacán? Esa cultura no se tiene registrada qué cultura era. Simplemente no se sabe nada de Teotihuacán, ni siquiera si se llamaban a sí mismos así. Se cree que era una mezcla de todas las culturas, o sea, que digamos, todas las culturas de Aridoamérica, Mesoamérica o Asisamérica se juntaron para crear esa ciudad y después igual por razones que desconocemos, a ciencia cierta, se la dejaron abandonada, pero se cree que era un poquito de todas precisamente porque los restos que ahí hay y que se siguen encontrando tienen Sí. un poquito de cada cultura, hasta de los mayas, de todos tienen algo ahí. Es tremendo. De hecho, estaba viendo que se han encontrado muchos restos de sacrificios. Eso se ha hecho mucho el tema de los sacrificios, aunque están los defensores, ¿no? Los apologistas de que no son sacrificios y que no practicaban los sacrificios. Están también esa parte, ¿no? Que hay. Sin embargo, sí hay documentaciones aquí, por ejemplo, en el tema de los mayas, que ya en el periodo clásico ya se adoptó el tema de los sacrificios y que hubieron etapas de reconstrucciones. Por ejemplo, Chichén Itzá más que nada es el lugar donde más se ha documentado, aunque aquí en Cozumel también, aquí en Cozumel con Ixchel también, pues prácticamente era una diosa, aunque ha habido caras y recreaciones de Ixchel para el turismo. Esto es algo muy interesante, pero realmente era una diosa malvada que sí se le daba sacrificios. Entonces esto es algo muy interesante. El culto a la muerte está muy, muy pegado ya en el periodo clásico. Y entonces cuando se adopta ese proyecto de culto a la muerte, pues ya las culturas van adoptando esto. Esto es algo muy interesante. Mira, yo quisiera decir esto con el tema de las culturas. México, por ejemplo, tiene muchísima cultura y muchos pueblos indígenas preciosos. Y las culturas, una de las cosas fuertes de México, y yo creo que nadie, ahora sí que me disculpen todos los otros países, ¿no? Que tienen también su cultura, pero no hay una cultura como México rico en gastronomía, rico en gastronomía. Yo creo que es número uno en el tema de la gastronomía. Es una cosa hermosa que tenemos aquí en México.
los gringos vienen a comer los tacos aquí en México, porque son muy famosos los tacos. El chile, tacos con salsa de chile. Que Y ahorita ya no puede llegar guacamole estos días, para, siguen así las cosas menos para el mundial, ahorita con los campesinos. Eso, es interesante todo, o sea, y todo tiene que ver con comida. Y si ustedes se dan cuenta, cómo el enemigo utiliza todo esto, ¿no? Toda la riqueza de la cultura la usa el enemigo para infiltrarse. O sea, tampoco hay que votar toda la cultura, sino que tenemos que entender que hay cosas en la cultura donde el enemigo se infiltra. Y el culto a la muerte es una de las cosas que lo ha capturado. Y, por ejemplo, vean cómo está usando el tema de la gastronomía para hacer estos cultos. De la gastronomía de nuestros pueblos indígenas, de nuestra cultura mexicana. Y ahí quiero hacer un paréntesis porque la gente dice en México, no, pues es que ese Día de Muertos es prehispánico. Y cuando vas al altar, a ver los altares, cómo los hacen, le ponen, para empezar, pan. Famosísimo el pan de muerto. Oye, no existiera el pan si no hubiesen venido los españoles, porque el pan no es prehispánico. Entonces, partiendo desde ahí, hay muchas cosas en los altares y en la celebración que no es de origen prehispánico. Hay un sincretismo, pero que finalmente es complementario a lo que usted quiere llegar. No entiendo por qué en todas las culturas, desde lo más remoto que se tiene registro, ya lo mencionó, en los sumerios, en los babilonios, en los romanos, en los indoeuropeos, en los japoneses, en los chinos, que son culturas muy diferentes, en la India, que bueno, ya ni qué hablar del hinduismo, ¿no? Dioses hasta para morir, o sea, digo, en exceso, dioses en exceso, politeísmo en exceso, hasta la saciedad, hasta la vastedad. Aquí en México, en el centro de México, tenemos, bueno, se creía en el dios de la muerte, Mictlán Tecutli, de ahí viene el Mictlán, y el Xoloscuincle, un perrito sin pelo, que parece como rata, sin pelo, rata de laboratorio, que era el que guiaba, según esos cuentos mitológicos, a las personas al más allá, al Mictlán. En este sentido, maestro, el Mictlán, ¿qué vendría a simbolizar en el relato, vamos a decir, teológico? O sea, el lugar de los muertos, el descanso, para lo que ellos dicen, ¿no? Descanso que sabemos que no es descanso, o descanso para unos, pero trabajo para otros. El Mictlán es el Seol, el Hades, el infierno, en la tradición griega, por ejemplo. ¿Cuál sería? Sí, en la tradición griega es el Hades. Miren qué interesante esto, porque no se trata del infierno. El infierno, netamente, es el lago de fuego. Ese es el infierno, donde se condena cuerpo y alma. Por eso Algo ahí, la ¿no, Biblia dice, maestro? Porque, bueno, o sea, no quiero crear confusión, sino al contrario, despejar mis dudas, que siento que a veces son las dudas de muchos otros que no se atreven a decirlo. Pero hay una parte del Apocalipsis, de hecho, creo que es el capítulo 20 por ahí así, que dice, y la muerte y el Hades y el infierno encerraron su muerte. Y entonces dice ahí, eh, fueron lanzados al lago de fuego, es decir, son lugares distintos. El Hades, el lago de fuego, y en este caso entonces el infierno es el lago de fuego, porque yo tenía entendido que el infierno es una cosa que algunos creemos está en el centro de la tierra, y el lago de fuego está fuera de la tierra. O sea, el infierno, vamos a decir, es un lugar de prisión preventiva, y el lago de fuego, la segunda muerte, en donde ahí se mete incluso el infierno. muy buena pregunta y es buena para aclarar a todos los oyentes. Y a veces nosotros hablamos, pero no en los contextos bíblicos, sino en vamos a decir, las pláticas chabacanas dentro de los cristianos, ¿no? Que a veces están leyendo la Biblia y pues ellos entienden que el infierno es el lugar donde van las personas cuando mueren, pero bíblicamente no es así. Bíblicamente lo que se habla en el Antiguo Testamento se llama Sheol en el hebreo. En el griego se llama Hades. La traducción de Seol en el griego del Nuevo Testamento es Hades. ¿Qué es el Seol o Hades? El Seol o Hades es el lugar de los espíritus desencarnados que han partido. Ya en el Nuevo Testamento se concreta como un lugar de tormento.
¿Por qué? Porque hubo una separación entre los muertos desencarnados. Cuando Cristo muere, los muertos que iban al Hades, justos e injustos iban al Hades, todos iban al Hades, al Seol. Se cumple la palabra que dice que no dejarás mi alma en el Hades. Entonces, y la esperanza del salmista de ser librado, librarás mi alma del Seol, dice, o del Hades. Y el creyente a la muerte de Cristo fue sacado del Hades, no en la resurrección, y llevado al paraíso. Desde ese momento hay una separación. En el Antiguo Testamento todos se iban al Seol o Hades, pero cuando Cristo muere, el Hades queda como un lugar de tormento solamente para los pecadores, y los creyentes son trasladados al paraíso de Dios, porque en el Hades estaba también el seno de Abraham. Ese seno de Abraham fue trasladado al paraíso de Dios, donde fue arrebatado Pablo, en 2 Corintios 10 lo dice, que fue arrebatado al tercer cielo, es el paraíso. Ahora, cuando mueren los creyentes, se van al paraíso de Dios, ya no se van al Hades, al seno de Abraham, sino que se van al paraíso, ya no al seno de Abraham. Esto es algo muy interesante. Ahora, vean bien cuando el Señor dice, no temas al que mata el cuerpo. Cuando matas al cuerpo, inmediatamente el alma se va al Hades, si es un inconverso. Pero dice, temed más bien al que puede destruir, no el alma, sino cuerpo y alma en el infierno. La traducción para infierno es Gehenna. Esa es la traducción para el infierno, Gehenna. Y Gehenna, donde aparece la palabra Gehenna, se traduce como infierno y se refiere al destino eterno, no del estado desencarnado de los muertos o estado intermedio, no, sino al destino eterno después de la resurrección de los pecadores. Son lanzados al Gehenna o lago de fuego, no en el Hades. Del Hades son sacados. Por eso dice que el Hades es lanzado en la persona de los pecadores, es lanzado al lago de fuego. ¿Por qué? Porque estos pecadores estaban en el estado intermedio, en el Hades, ¿ya? Entonces, algo muy importante, el Gehenna es el infierno, no es el Hades. El Hades es el lugar de tormento actual donde están las almas desencarnadas de los pecadores. Después de la resurrección, los pecadores, después que son juzgados, son lanzados al Gehenna o al infierno, que es el lago de fuego. ¿Está bien? Correcto. En esta parte del transcurso de la historia de la humanidad, en la que todas las culturas, incluyendo la mesoamericana, ya que hablamos de México, tenemos que hablar de México porque estamos en México, hacen y rinden culto a la muerte en distintas fases, facetas, partiendo desde algo que a muchos no les gusta decir, pero que hay que decirlo, que todas estas celebraciones son de tipo religioso, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahora mismo muchísimos cristianos que no participamos en los altares, en el concurso de disfraces, en la calaverita, etcétera, etcétera, pues la gente, los maestros, incluso los alumnos, nos miran mal y quieren obligarnos a participar por actividad en clase, por calificación, y si no, pues hay represalias con todo esto, más que nada en el ambiente laboral y educativo. Entonces, una de las cosas que siempre he dicho es de que estamos en un estado laico, se supone, libre de religiosidad o culto, libre para que cualquiera lo exponga, es decir, su creencia la puede exponer libremente, pero no en forma coercitiva para los demás, no obligando a los demás a participar de lo que ellos creen. En este sentido, es algo de lo que siempre les digo a los hermanos, a la hermandad, a la cristiandad, a la comunidad evangélica, que si no quieren participar, pueden alegar discriminación religiosa.
y apegándose a la Constitución, tratados internacionales, incluso leyes federales y de orden estatal o educativo, porque hay que dejarlo bien en claro, es una celebración de tipo religioso. Lo quieren poner como algo cultural netamente, pero entendamos que la cultura pues viene desarrollada, todas las culturas se desarrollaron en base a cultos, por eso es una familia de palabras, cultura, cultos, son cultos, cultos a una divinidad, en este caso la muerte, que se toma como una divinidad. Entonces, en este sentido, ¿cómo podemos afianzar con hechos, con análisis, no solo con palabras, de que realmente es una celebración de tipo religiosa? Ok, muy buena pregunta, porque allí se hace la separación entre las cuestiones que también implican legales, ¿no? Como por ejemplo el artículo 3 de la Constitución que nos presenta la educación como una educación laica. Y si es laica, que es completamente fuera de lo que es religioso, que no se debería de favorecer una religión ni primitiva, ni actual, ni de ningún tipo. No se puede imponer. Y en segundo, el tema de la libertad de conciencia, que está también incluidos en el artículo 1, como también en el artículo 24, que es la libertad de religión. Ahora, el tema es esto. Cuando no se entiende la libertad de religión y piensas que el tema de libertad de religión está enfocado en 4 paredes, no estás dando libertad para que las personas realmente tengan el libre desarrollo de su personalidad, que también dice la Constitución, ¿no? Entonces, si tu religión te enseña, porque tenemos que saber que no todas las religiones lo enseñan, algunas religiones participan en este tema sin ningún tipo de problema y que incluso hasta lo promueven. Pero si tu religión, por cuestión de conciencia, ven aquí no algo cultural, sino que algo cultural, donde al momento de nosotros mirar que hay elementos de tipo religioso, de que se levanta un altar. La palabra altar para nosotros es muy importante porque es un elemento de culto, la palabra altar. La palabra ofrenda también es una palabra muy fuerte para nosotros que es un elemento cúltico. O sea, no es cultural, sino que es cultual, es para culto. Otra de las cosas importantes que tenemos que saber es que en ese sentido para nosotros es muy, pero muy fuerte el tema de los muertos. ¿Por qué? Porque hay prohibiciones muy fuertes en la Biblia que nos impiden tener contacto con los seres que han partido. Se nos permiten hacer los duelos, se nos permiten despedirnos de nuestros muertos, se nos permite recordar a nuestros muertos, pero no se nos permiten tener contacto con los muertos, ni invocarlos, ni hacer oraciones, porque aquí incluso dentro de esto no solamente se levantan altares, no solamente se ponen ofrendas, también se hacen oraciones, cosa que para nosotros está completamente prohibido en la teología cristiana evangélica, que no necesariamente protestante, ¿no? Porque dentro del mundo protestante, muchas veces que reformada, que algunos piensan así, no han terminado de reformar las tradiciones católicas dentro de esos grupos. De Sí, modo hay que dejar bien claro que es el ambiente evangélico, porque acabo de ver un video de una jovencita que dice que dice, nosotros los mormones, los santos de los últimos días, no celebramos Halloween porque está mal y atuendos grotescos y cosas así, pero sí, también nos vestimos algo que no sea tan grotesco, sí pedimos calaverita y cosas así, o sea, vamos viendo cómo algunos que se pueden autodenominar cristianos por el hecho de creer en Cristo, eh, celebran de alguna forma, vamos a decir, algunos Halloween, otros Día de Muertos. Quiero también matizar esto porque
se han confundido, se venían confundiendo por mucho tiempo estas dos celebraciones en México, pero ya se está haciendo una clara división en lo que es Halloween y Día de Muertos. El mismo gobierno está haciendo esa clara división. ¿Quién sabe qué vaya a tener más peso? Por supuesto, hay más americanos y, vamos a decir, anglosajones, la dupla con Inglaterra, que mexicanos, porque mexicanos somos 130 millones, sajones, tan solo en Estados Unidos, pues son 350 millones, ¿no? Pero sí he visto que en las ciudades, en México, hablando de México, gusta más, se inclina más por el Halloween, en lo regional y ahora también ya en lo político, que le da más importancia a lo prehispánico, se inclina más por el Día de Muertos. Pero dejar en claro que la comunidad evangélica, ahora la siguiente pregunta va en relación a eso, en relación a ¿por qué entonces nosotros los cristianos evangélicos no participamos, no debemos participar, pero nos puede llegar la confusión, más que nada a las próximas generaciones, de que, bueno, ¿por qué mi amigo católico sí participa? ¿Por qué mi amigo de esta otra denominación sí participa? Y creo que es importante partir del tema católico por el día de los, ¿cómo se dice? De los fieles difuntos, algo así. ¿Cuándo comenzó Sí. esto, maestro? ¿Desde qué tiempo? ¿Cómo comenzó? ¿Por qué ahora ellos no tienen ningún problema? A pesar que tienen una Biblia incluso más amplia, vamos a decir, porque tienen algunos libros que nosotros no, que nosotros, pero sí participan y con todo. Sí, muy bien. La razón por la que la Iglesia Católica participa es porque sí está acorde con su doctrina, incluso con el tema de la oración por los muertos, porque en algunos apócrifos también se permite ese tema de la oración a los muertos y la interpretación que ellos tienen del tema de santos. Para nosotros los santos son aquellos que están vivos, ¿no? Para ellos es los muertos. Ahora, en el tema de los no evangélicos exactamente, sino de los reformados o protestantes, dentro de toda la línea de protestantes que participan, es porque no han terminado de reformar la influencia católica. Es la realidad. Ahora vamos a ir a la historia. ¿Cómo es que se va fusionando esto? Hablábamos de las fusiones que tuvieron en el Imperio Romano, ¿no? Con el culto a la muerte. Bueno, pues aquí en el surgimiento del romanismo se introdujeron varios días para recordar a los mártires y santos muertos. Más tarde se buscaría un día para celebrar a todos los santos. Así que con el respaldo de Roma se dio lo que le llaman ellos un lavado blanco. ¿Qué quiere decir lavado blanco? El día romano de muertos que habían importado de Gran Bretaña, acuérdense, de ahí lo importaron, pues ahora le dieron un bautizo, por así decir, y lo convirtieron ese día para recordar y rezar a los muertos. Con el surgimiento del romanismo pasó esto, ¿no? El 13 de mayo del 609 hubo un papa que se llamó Bonifacio IV, se consagró el Panteón de Roma en conmemoración de todos los mártires cristianos. Así nació lo que se llama el Día de Todos los Santos. Fíjate cómo comenzó con aquellos mártires que murieron en la persecución, se consagró un día para ellos. Y el 13 de mayo era el festival romano de Lemuria, una de las mayores fiestas paganas. Tiempo después, Gregorio III, en el 741, notando que los celtas aún celebraban el Shamaín el 31 de octubre, al 1 de noviembre, movió el Día de Todos los Santos, que ya lo habían puesto. Recuerden que se había puesto el 13 de mayo, pero lo movió para el 1 de noviembre, para que así de esa manera pues ya se fusionara con esa fiesta y se olvidaran de lo que es esa celebración de Shamaín y pues adoptaran esta, dedicando a la capilla de Todos los Santos a San Pedro. La idea era cristianizar esa fiesta pagana.
Más tarde, en el 840, el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de Todos los Santos se celebraba universalmente. Como fiesta mayor, tuvo su vigilia solemne un día antes. ¿Por qué? Porque recuerden, el 31 se celebraban los santos, entonces se hacía una vigilia anterior, la vigilia anterior al Día de los Santos. Y esta vigilia se le llamó Hal Hallow, que quiere decir vigilia de Todos los Santos. Así es donde encuentra el nombre de el término Halloween, que quiere decir vísperas de Todos los Santos. Vean qué interesante cómo ahora la fiesta de Shamhain ya se convirtió en la víspera de Todos los Santos. Y por eso es el término, el nombre de Halloween también. Pero la influencia es sajona. Eso es algo que sí hay que entenderlo. Desde el 998, San Odilon, abad del monasterio de Cluny, en el sur de Francia, había añadido la celebración del 2 de noviembre. Fíjate, ya hay 31 el 1 de noviembre, ya hay 31 de octubre, pero ahora el 2 de noviembre lo puso como una fiesta para orar a las almas de los fieles católicos que habían fallecido. Ya no todos, sino son los fieles católicos. Por tal razón, fue llamada la fiesta de fieles difuntos, el 2 de noviembre, el cual se difundió en Francia y luego a toda Europa. Así que ya tenemos allá 3 días que están observando los católicos. Vean bien cómo de una fusión van añadiéndose otras costumbres. Y así es como surgieron de sincretismos. Sincretismo quiere decir van a ser toda una semana de celebraciones en el instituto. Es correcto. Entonces, por lo menos ya hay 3, ¿no? Los 3 quedaron así. La víspera de Todos los Santos quedó el 31. Es la vigilia anterior. El Día de Todos los Santos es el 1 de noviembre, dedicado a los que están en el purgatorio, purificándose. Pero el día 2, 2 de noviembre, los muertos recordados que son llevados al cielo, los fieles católicos, ¿no? Entonces, así es como fue surgiendo y esto ya se vuelve tradición dentro de la iglesia romana. Y esta tradición la han seguido incluso algunos grupos protestantes. Así fue. O sea, realmente no tiene... Nosotros, ¿por qué no participamos? Por ejemplo, en Efesios 5:11. Efesios 5:11 es un pasaje muy clave. Porque Efesios 5:11, fíjate qué interesante que Efesios 5:11 nos da una declaración y una orden apostólica fuerte. Dice, y no participéis en las obras. Fíjate que la palabra ahí, obras infructuosas de las tinieblas. Ahí la palabra tinieblas es usado como las cosas de la oscuridad, del ocultismo. Las tinieblas tienen que ver con la oscuridad, porque Dios es luz. Y la oscuridad tiene que ver con las tinieblas y el ocultismo también, con todo lo pagano. Y no participé. Y la palabra no participar, aquí tiene 2 sentidos, Isaac. Es no participar activamente, porque hace unos momentos decías del comentario que decía, bueno, sí nos vestimos, pero no tan así como demoníacos, sino más o menos, ¿no? O sea, pero la palabra participar, hay incluso una participación más pasiva. Pero aquí la palabra es no participes, no te está diciendo no participes ni activamente, es decir, estando ya activo dentro de ese culto. ¿Por qué? Porque poquita levadura leuda toda la masa. Es decir, te vas introduciendo en un área peligrosa. No participéis ni activa ni pasivamente. ¿Cómo es pasiva? Pasiva es, miren qué puede pasar cuando hay la coerción de que dicen que por tu calificación. Yo lo veo así, Isaac, de esta manera. No, si no participas, te bajamos calificación. Ok, no participo, pero para que no me bajen calificación, voy a mandar mi ofrenda. Y ahí mandan su pan, ahí mandan su ofrenda para que pongan en el altar. Óigalo bien. Esa es una participación pasiva también, pero sí es una participación. Pero la palabra aquí, no participéis, o sea, es total.
Es que no participes en nada completamente. Ahora, yo le digo a los muchachos, no me digas que tronaste la materia de artística porque no participaste en Halloween. No, tú tronaste la materia de artística porque tú no cumplías con tus tareas, porque tú no fuiste excelente en la participación de la materia, no por no participar en Halloween o en Día de Muertos, no, eso es un pretexto. Si todo el año no hiciste tarea, llegabas tarde, no contribuías en lo que es el currículum del maestro, los requerimientos para tu materia, no me digas que por no mandar una ofrenda tronaste la materia, no, lo tronaste por flojo, no porque no participaste en eso. La verdad es esta, que si tú eres excelente alumno, ¿cuánto más puede bajar tu calificación en no participar en estas cosas? ¿Y cuánto vas a ganar? O sea, hay que ser realista. En segundo lugar, tú puedes defenderte. Tú puedes defenderte legalmente, porque eso es una violencia y abuso religioso también. Discriminación. Discriminación religiosa, porque es discriminación en un país que presume de diverso, de tolerante, de inclusivo. ¿No es cierto? Laico. Entonces, creo que se está acabando el Estado laico, se está acabando la cortina, el fantasma que pintan de un país diverso, tolerante, inclusivo, de igualdad. Se está acabando y la gente está despertando poco a poco. Poco a poco la gente irá despertando. Doctor, quiero cantar una canción para introducirnos hacia el final de esta transmisión. La Biblia dice rotundamente, nos advierte en no participar desde el pueblo que Dios instituyó, que es el pueblo de Israel. Deuteronomio 18 dice, esta porción de la ley enumera la consulta a los muertos como una de las prácticas detestables para Dios. Levítico 19:31 dice que el Señor le dice a los israelitas que no deben consultar a los muertos, porque eso los volvería impuros. Isaías 8:19 advierte contra la consulta a espiritistas. Y bueno, así como estas, muchas otras citas que en diversos capítulos, versículos, dice la Biblia, no se ha hallado ninguno que consulte a los muertos. Entonces, y hay un pasaje que me gustaría que lo anoten. Primera de Corintios 10:20. Primera de Corintios 10:20 dice de esta manera, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Lo que los gentiles sacrifican a los demonios sacrifican y no a Dios. Hablando de las ofrendas. Y no quiero que participen, dice, y no quiero que participen con los demonios. O sea, esto es lo que está diciendo, es Primera de Corintios 10:20, anótenlo allá, porque esto es muy fuerte, Isaac, en ese sentido, es muy fuerte. Primera de Corintios 10:20. Adelante. Ok, quiero cantar una canción que habla sobre, precisamente, profetizado está, para ir cerrando el tema. Hay muchas cosas que abonar, el tema es muy amplio, habría que dedicarle igual toda una conferencia, vamos a decir, toda una transmisión, todo un programa a lo que es el Halloween. Ahora tratamos de centrarnos en lo que es el Día de Muertos, porque en México está tomando mucha relevancia, mucho auge. Está difícil saber a futuro qué se va a imponer más, si Halloween o el Día de Muertos, o como lo estamos viendo y como ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, habrá un sincretismo entre estas dos celebraciones, que es lo más seguro. Entonces, la Biblia dice que hay un imperio, el imperio de la muerte, que va a cundir hacia el final de los días, que se va a agudizar, que va a ir creciendo. Escuchen esta canción que está precisamente basada en varias partes bíblicas, Sin Afecto Natural, ya ustedes la conocen.
Pongan atención, señores, los que aquí están escuchando. Estas noticias que traigo ya las venían predicando. El carácter de los hombres ya se está deteriorando. En 2 Timoteo, ahí lo estamos comprobando. Sin afecto natural, hombres crueles y malvados, burladores que vendrán según sus malos deseos. Sin afecto natural, hombres crueles y malvados, burladores que vendrán según sus malos deseos. Tiempos peligrosos, dice la Biblia, que vamos a tener que pasar hacia el final de nuestras vidas. Ahora escuchen nuestra sociedad alrededor cómo está. En las noticias miramos mucha gente asesinada. Y donde quiera, señores, la moral va de bajada. En donde quiera aparecen 20, 30 asesinados. Por donde quiera, señores, la gente descontrolada. Sin afecto natural, hombres crueles y malvados, burladores que vendrán según sus malos deseos. Sin afecto natural, hombres crueles y malvados, burladores que vendrán según sus malos deseos. Sin afecto natural, la gente no tiene compasión unos por otros. Por algo el mayor mandamiento que Dios nos dejó es precisamente el amar a Dios y amar a nuestro prójimo, amarnos entre nosotros. Se nos está olvidando. El aborto ya es legal y hay mucho hombre afeminado. A pasiones vergonzosas el Creador los ha entregado. En la carta a los romanos clarito lo está anunciando. En su capítulo 1 ahí lo estamos comprobando. Sin afecto natural, hombres crueles y malvados, burladores que vendrán según sus malos deseos. Sin afecto natural, hombres crueles y malvados, burladores que vendrán según sus malos deseos. Precisamente es las características de los hombres hacia los últimos tiempos. Sin afecto natural, las personas no sienten el afecto, el cariño, la compasión por la vida de otras personas. Ahora es muy fácil tomar un arma, un arma ya sea blanca o de cualquier otro tipo, y tomar la vida de alguien. Entonces, estos son los tiempos que estamos viviendo. Cada vez hay más muerte. Precisamente tiene que ver con el culto, la celebración, la adoración a la muerte. Entonces, nosotros como mexicanos tenemos una gran responsabilidad como cristianos mexicanos para llevar el mensaje totalmente diferente, totalmente en contra de la corriente. Un mensaje que, aunque a mucha gente no le guste, tenemos que decirlo abiertamente con todas sus letras, que el Señor Jesús vino a este mundo a hacerse pecador, a hacerse, digamos, pues malo, vamos a decir, cuando estuvo en la cruz, porque así lo dice la Escritura, para que nosotros todos pudiésemos vivir. Él murió por nosotros. Y además, no solo murió, sino resucitó al tercer día, dejando la tumba vacía. Entonces, es muy importante que este mensaje lo demos a conocer a todos los mexicanos, que dejemos el asunto de la muerte, la celebración de la muerte, los cultos, los altares, los rituales y todo esto que se va a ir agudizando, se está agudizando en pro, según de la cultura prehispánica, de la cultura mexicana, que está muy mezclada con muchas otras, pero hay que decirlo abiertamente y no nos cansemos de repetirlo y de predicar que Jesús vive, ¿sí? Y que si Él vive, también nosotros vamos a vivir juntamente con Él. Es la promesa del Señor Jesús para nosotros, que Él venció la muerte el tercer día y al tercer día nos resucitará. Han pasado 2000 años, ahora estamos en el tercer milenio y en este tercer día, porque para el Señor un día es como 1000 años, y entonces estamos en el tercer día, así como Él resucitó, en este milenio también nosotros lo haremos. Cualquier duda, todavía tenemos para aguardar 975 años. Muy bien. Bueno, pues les saludamos y gracias por la invitación. Recuerden que Jesús dijo, yo soy
la resurrección y la vida. Todo lo que es muerte es contrario a Dios. Dios es vida y es luz, no tinieblas. Así que todo lo que tenga que ver con el culto a la muerte no tiene nada que ver con Dios. Él es vida y es vida en abundancia. Saludos, saludos también a tu sobrinita que la escucho ahí hablando. Sí, mi sobrinita aquí está. ¿Algo más que usted quiera decir, maestro, a la gente que nos escucha? Invítelo a seguirlo en sus canales, en la escuela que está ya inaugurándose. Claro que sí. Fíjese que mañana vamos a tener nuestro propedéutico, primer propedéutico. Vamos a hacer 3 propedéuticos para oportunidades, reclutando alumnos para la escuela de instrucción teológica. Pero pues nosotros tenemos la información en la página del Instituto Bíblico Instrucción Teológica. Ahí está toda la información. Pero también tenemos páginas en YouTube con instrucción teológica y nuestra página como Salomón de la Cruz. Los invitamos a seguirnos. Gracias, Isaac, por esta invitación. Que Dios te bendiga y estamos para servirte en lo que podemos hacer. Saludos. Maestro, tengo este programa cada 8 días y me gustaría que cada que usted pueda, a lo mejor no es siempre, pero nos ponemos de acuerdo para que sea mi invitado especial en algunos programas que tienen que ver con temas muy interesantes. Ahora está lo de Día de Muertos, pero ya en un par de meses viene lo que es Navidad. Entonces, también es un tema que hay que tocarlo, que hay que compartirlo, que no hay que callarnos. En este caso, pues yo lo hago a través de la música, casi todo mi trabajo es de tipo cultural, pero siempre me gusta tratar este tipo de temas y por eso es de que estoy abriendo este programa semanal para invitados de alto calibre, de alto nivel como usted. Ojalá que no sea la última vez que estemos aquí. Ya hemos estado en un par de video transmisiones, pero hay que seguirlo haciendo. ¿Cómo ve? Claro que sí, cuando guste. El tema de profético es algo muy bueno que hay que tocar también. Creo que los conflictos de Medio Oriente, el tema, fíjate que ahorita hay un tema, Isaac, estaría bien, tal vez lo podemos tocar el próximo. Voy a ver cómo estoy de tiempo igual. El próximo, ¿qué días son tus programas? Viernes. Viernes. Entonces sí, podemos tocar el tema de el escudo del Magent David, el escudo de David. Me gustaría tocarlo y hacer una discusión que veo que en redes, algunos, correcto, en redes veo que están algunos haciendo mucha apología de este tema y me gustaría compartir, sería buena oportunidad, dale. Claro que sí, temas que se entrelazan mucho con ello, el sionismo, incluso la masonería. Yo estaba viendo videos al respecto y también con ese tema de la muerte, ¿por qué no decirlo? Como usted lo mencionaba, a lo mejor no se profundizó sobre el Medio Oriente más, pero son ahorita los lugares donde está habiendo muchísima muerte y no se diga de cristianos evangélicos en Nigeria y en otros países en los que está permeando la religión, el Islam. Entonces, de esto no hablan las noticias, de esto no hablan, de estas masacres sobre cristianos evangélicos, y es bueno que nosotros compartamos estas noticias y que estemos orando por estos hermanos, pidiendo a Dios y dando gracias que estamos en este país que, si bien tiene sus propios problemas, pero creo que no estamos a la altura de los problemas que están pasando esos hermanos allá en Medio Oriente, en África, en China, en otros países. Entonces, gracias maestro. Yo me despido aquí. Vayan a seguir al maestro Salomón de la Cruz Tuyupuk, Salomón Tuyupuk en Facebook, Salomón de la Cruz Tuyupuk en YouTube, Instrucción Teológica en Facebook, en YouTube. Vayan a ver los debates que ha tenido con grandes personajes. Y bueno, me despido con esta canción que se llama Hay Alguien, dedicada para todos ustedes, los que están viendo. Terminando esta canción, cortamos programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir, por dejar su like. Dios les bendiga.
Hay alguien que te ama tanto y quiere darte la vida eterna. Hay alguien que vino al mundo a sufrir dolor. Hay alguien que no te ha olvidado, aunque tú le olvides. Ese alguien búscalo, se llama Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Ese alguien búscalo, te dará el perdón, la felicidad que no has encontrado. Hay alguien que te ama tanto y quiere darte la vida eterna. Hay alguien que no quiere que sufras más en este mundo malo. Hay alguien que muy pronto viene y su iglesia llevará. Ese alguien búscalo, se llama Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Ese alguien búscalo, te dará el perdón y la felicidad que no has encontrado. La 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 la. La 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 la.